Proverbios 23:23 dice así la palabra del Señor. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Versículo sencillo, sin mucho preámbulo, sin mucha historia por allá. Un consejo: compra la verdad. Ahora la pregunta, ¿qué es la verdad? Es la pregunta que se hacía Pilato delante de Jesús. ¿Qué es la verdad en definitiva? Porque el concepto de verdad es medio escurridizo, medio que se escapa. Cada uno tiene su verdad, cada uno defiende su verdad. Y hay conceptos estructurales en nuestros pensamientos que a veces pensamos que la verdad sería muy buena cuando hay riquezas, cuando no tenés problemas para pagar la tarjeta de crédito, cuando está todo bien, que vos decís, bueno, está tranquilo, no hay de qué preocuparse. Pero Jesús, cuando habla de la parábola del sembrador, habla del engaño de las riquezas. O sea, aquellos que se confían con que vos tenés que tener una buena cantidad de dinero, por ahí no pasa la verdad, ¿eh? Es un engaño. Es un engaño. Y a veces no nos damos cuenta y ahí estamos corriendo. Otro dice, no, el concepto de la paz. Que haya paz sobre todas las cosas. La paz que ofrece la sociedad, el mundo, sin tener en cuenta a Dios, es una paz engañosa. Porque por allí la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice que cuando digan paz y seguridad, ¿usted se acuerda cómo sigue? ¿Qué va a pasar? Destrucción de repente. O sea, no te da esa confianza, esa tranquilidad. Algunos hablan de la justicia. No, la justicia es la verdad. Isaías, mostrando lo que es la justicia del ser humano, la versión Reina Valera, y tal vez es una de las versiones que lo trata con más delicadeza, dice que la justicia del ser humano es como trapo de inmundicia. En otras versiones son un poquito más literales y hablan de una cosa un poquito más desagradable. ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Pues dice, compra la verdad. Bueno, le invito a abrir la palabra de Dios, Salmo número 27. Fácil de encontrarlo allí al medio de sus Biblias. Si usted lo tiene en el celular, lo va a encontrar allí. Y no deje pasar las hojas, porque de algún modo allí la palabra de Dios va a empezar a mostrarnos cuál es la mejor inversión para el próximo año. Están todavía en este año, pero a ver, ¿cómo proyectamos nuestra vida? Y permítame, mientras usted está buscando Salmo número 27, si a veces uno reitera los mismos hechos, las mismas acciones, es porque estamos reiterando las mismas fórmulas, los mismos hábitos, las mismas costumbres. O permítame decirlo de esta manera, las mismas inversiones. Entonces repetimos, uno dice otra vez lo mismo y estamos igual y todo esto. El Salmo 27 es un salmo del rey David. Les digo que todo el capítulo no tiene desperdicio. Es uno de esos salmos que te queda corta una reunión. Lo lees toda la semana y vas a encontrar muchas más cosas. Así que yo les invito después que usted lo pueda volver a releer. Vamos a leer allí la palabra del Señor, pero fíjese, primer versículo, Salmo 27, y no cierre, porque vamos a ir viendo allí algunas cosas. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y es una pregunta que tiene una retórica que de alguna manera dispara el pensamiento. El Señor es mi luz, es mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es mi fortaleza. A ver,
Permítame hacer este ejercicio juntamente con los que nos ven a través de las redes. Si yo dijera, el Señor es luz, yo creo que todos diríamos, amén, el Señor es luz. El Señor es fortaleza, claro que sí. El Señor es salvación, y creo que todos diríamos, amén. Pero esa declaración, esa proclamación, si lo hiciéramos en el mismo infierno donde están los demonios, ¿sabe lo que dirían? Amén. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Santiago que los demonios creen y tiemblan. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y entonces dónde estamos? Una cosa es que Dios sea luz, una cosa que Dios sea salvación y otra cosa que Dios sea esa fortaleza. Y todos decimos amén y todo el mundo coincide. Pero el salmista está poniendo toda una fuerza en el pronombre personal. Y dice, el Señor es mi luz. El Señor es mi salvación. El Señor es mi fortaleza. Cuando a Dios lo tenemos lejos y conocemos de Dios y cantamos de Dios, estamos igual como aquellos que creen y tiemblan. Y no nos va a cambiar en absoluto nada y nuestra vida va a seguir igual. ¿Se acuerda de la historia del viejo Jacob en la Biblia? Yo siempre menciono algunas veces que Jacob es uno de esos personajes que revela la bondad de Dios, la gracia de Dios, la paciencia de Dios, a pesar de lo que Jacob era. Porque el nombre Jacob significa el engañador. En criollo sería medio tránfuga. Alguien que trataba de buscar ventaja por cualquier lugar. A veces menciono, digo, si lo tenías de socio a Jacob, preocupate, porque todas las deudas te iban a quedar a vos, ¿viste? El tipo siempre iba a salir bien. Tenía esa característica, engañó al hermano, engañó al padre, hasta que le encontraron la horma de su zapato y tuvo que trabajar el doble por su esposa, que al final no era la esposa la que él quería, y toda una historia. Pero si usted presta atención, la vida de Jacob, mire que Dios se le presenta en sueños, en medio del campo, y él ve una escalera de ángeles que suben y bajan. Pero siempre Jacob va a orar. El Dios de mi abuelo, el Dios de mis padres, el Dios de ellos. Siempre va a hablar de Dios, pero va a hablar el Dios de aquellos. Hasta que llega un momento que él tiene un encuentro con Dios, una lucha, y termina rengueando Jacob. Permítame abrir un paréntesis. Los encuentros con Dios siempre van a marcar tu vida. Siempre. Para hacernos recordar, para hacernos justamente entender, comprender que es otra cosa. Y a partir de allí Jacob ya no está diciendo el Dios de mi abuelo, el Dios de aquella gente, el Dios de la gente de la iglesia del Faro, sino le está diciendo mi Dios, Jehová el Señor, mi Dios. El salmista sabe que el Señor es luz, es salvación, es fortaleza, pero le da el enfoque en ese pronombre personal, el apropiarse. El Señor es mi. No me importa lo que digan los demás. No importa lo que diga la sociedad. No importa lo que les parezca a otros, pero es mi Salvador. Es mi Señor, es mi fortaleza. Ahí empieza la mejor inversión para su vida. Es el paso inicial para comenzar de alguna manera a invertir y tener un año
maravilloso. Uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo afianzar esto? ¿Tiene el Salmo 27? Fíjese cómo dicen los próximos 2 versículos. Porque de alguna manera, a ver, nosotros estamos parados acá, en este miércoles, como decía Ariel, el último del año. Y si el Señor nos da vida en poquitos días, ya pegamos el salto. Pero estamos mirando hacia atrás. ¿Por qué decimos que Dios es bueno? ¿Por qué el salmista decía, Señor, tú eres mi fortaleza, eres mi luz, eres mi salvación? Fíjese cómo dice el versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes. Fíjese, está hablando casi de canibalismo acá. Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Puede decir gloria a Dios por esto? Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré, como dice en su Biblia, confiado. ¿Sabe esa palabra confiado? ¿Sabe que literalmente sabe lo que significa? No me quedo tirado. Si me caí, me levanto inmediatamente. En la vida hay etapas donde la angustia, de alguna manera, sabe que la palabra angustia tiene 2 acepciones. Una es un peso que no lo podés aguantar. Los que han vivido ese tiempo de angustia, que hay situaciones, te cuesta hasta respirar. Tenés miedo de quedarte dormido porque no sabes si vas a seguir respirando. Los psicólogos hablan del efecto pata de elefante, porque es como que sentís como que un elefante te está aplastando ahí. Dice, aunque un ejército acampe contra él, y no son pocos, son muchos. Pero la palabra también, angustia, habla de un acantilado, un precipicio. Algo que vos decís, doy un paso más y me derrumbo. No sé qué hacer, estoy paralizado. Y el salmista sabe de esto, el salmista conoce, dice, se juntaron mis malignos, los angustiadores, mis enemigos. Hay enemigos que todo creyente, presta atención a esto, no hay ni uno que pueda decir yo de esto no lo tengo. Y no estoy hablando de otra persona, no estoy hablando de su familia política, no estoy hablando de la suegra de nadie, porque algunos dicen, no, mis enemigos están ahí. No. El enemigo, aparte de Satanás y sus huestes de maldad, es nuestra vieja naturaleza. Nuestro viejo hombre, ser interior, que quiere hacer las cosas a su manera. Y se opone a Dios y reniega contra las cosas de Dios y queremos hacerlo a mi manera, como esa canción. Entonces terminamos de alguna manera llenos de situaciones, porque decimos, bueno, a Dios lo dejamos para el domingo, lo dejamos para el miércoles, y bueno, voy a la iglesia, cántenme, predíquenme, órenme, y me voy tranquilo de alguna manera. Y otra vez estamos diciendo, sí, Dios es luz, Dios es salvación, Dios es fortaleza, pero estamos hablando allá lejos. El salmista dice, Dios es mi luz. Él sabía cómo invertir esto. Él sabía cómo posicionarse, que en medio de las peores dificultades, vos sabés lo que dice la palabra del Señor. Si Dios está por nosotros, ¿se acuerda cómo sigue la pregunta? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién puede hacerte frente? El tema, ¿quién es Dios? Si es el Dios de los demás, de ellos, o es nuestro Dios. El tema, ¿cuál es el costo para invertir? Por allí en el libro de Isaías, capítulo 55, primer versículo, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Comprad, vengan,
compren sin dinero, gratuitamente. Entonces voy a decir, ¿cómo? Para comprar yo necesito plata. Y acá no es cuestión de cuánta plata tenés. Ni tampoco podemos comprar, permítame decirlo de esta manera, con nuestras ofrendas, la bondad de Dios. Las ofrendas son un privilegio que es para que la obra de Dios siga avanzando y nos sentimos partes y bendecidos por Dios para bendecir a otras personas. Pero no es que negociamos con Dios. Como vas al banco y decís, bueno, a ver, ¿a cuánto está el plazo fijo? Si yo compro dólares ahora, ¿a cuánto va a estar dentro de un mes? ¿Viste todas esas preocupaciones? Los más avanzados, los más jóvenes, te hablan de criptomonedas. ¿Qué sé yo qué es criptomonedas? Y van los más jóvenes y le dicen al padre, viejo, hay que invertir en criptomonedas. Y vos decís, ¿qué es eso? No pasa por allí. ¿Cuál es la mejor inversión? ¿Tiene Salmo 57? Versículo 4. Y quiero que preste atención a estos versículos porque de alguna manera te va a empezar el costo de la inversión. Y dice, una cosa he demandado a Jehová. La palabra Jehová, la traducción, nosotros decimos generalmente, bueno, Jehová, Dios, el Señor, está bien. Pero literalmente la palabra Jehová en este capítulo tiene que ver el Dios presente, el Dios activo. No el Dios de la Biblia de figuritas, no el de una estampita, sino el Dios activo, presente, acompañando a su pueblo. Dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amén a la palabra de Dios. Y lo dejamos ahí un ratito. Cuando el salmista dice una cosa, yo le estoy pidiendo a Dios. Imagínate que Dios en esta noche se te presenta en un sueño, en una visión. Viste que Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de diferentes maneras. Imagínate que a las 2, 3 de la mañana, si no estás mirando TikTok, lógicamente, se te presenta el Señor y te dice, pedime una cosa. ¿Viste cómo le pidió, que se le apareció a Salomón? ¿Qué le pediríamos? Ya veo que alguno está pensando qué modelo, de qué auto, pero igual se quedan viejos, enseguida pasan, pasan de moda. La casa, el trabajo, el novio, la novia. Pensá bien, una cosa. Cuando habla de una cosa, te está diciendo, poné prioridades. Poné un objetivo, poné una meta. Algunos tienen la costumbre, al comenzar el próximo año, no importa cuál, pero vio 1 de enero de cualquier año, uno dice, y lo dice con voz solemne, prometo que este año, y ahí aparece un montón de disparates. Voy a bajar de peso. A algunos se nos desinfla la motivación ahí nomás, cuando trajeron el pan dulce. Otros te dicen, no, este año voy a aprender inglés. Y lo único que sabe decir, te dice pincel, te dice book. Viste, no salimos más de eso. Viste, hay objetivos que a veces uno dice, bueno, no, este año va a ser diferente. Este año no voy a faltar ninguna reunión de los miércoles. Que Dios lo bendiga, que así sea.
El salmista dice, Dios, una cosa pongo como prioridad, y va a hablar del costo. La mejor inversión, acordate, es el Señor es mi luz, es mi salvación, es mi fortaleza, pero hay un costo para esa inversión. Dios, una cosa yo te pido, que pueda estar en la casa del Señor todos los días. Y uno dice, bueno, pero esto es Antiguo Testamento. Sí, Antiguo Testamento. Y uno dice, bueno, pero ¿qué? Al final convertimos la iglesia al Faro en un convento. Tenemos ahí algunas aulas de escuela bíblica, podemos hacer algunos departamentitos, listo, ya está, nos quedamos. No pasa por allí. Algunos han interpretado de esto medio que tenés que quedarte a vivir. ¿De qué está hablando? No está hablando de que vengas a la iglesia todos los días, sino cuando Cristo murió. ¿Te acordás que Cristo allí en la cruz del Calvario? Hubo algunos elementos muy significativos y que han cambiado la historia de la humanidad, y sobre todo en la relación entre el hombre y Dios. El cielo se oscureció. Jesús clamando, Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El centurión cayendo a tierra diciendo, este de verdad era el Hijo de Dios. Pero a kilómetros de allí, en el templo, el velo, el cortinado, lo que dividía del lugar santo al lugar santísimo, que solamente podían entrar el sacerdote una vez cada tanto, se rasgó de arriba abajo, rácate, y quedó descubierto el lugar santísimo. El pueblo de Israel tenía, sobre todo los varones, la obligación de ir 3 veces al año al templo, de alguna manera. Hoy, en la gracia de Dios, por Jesucristo nuestro Señor, Dios se ha acercado a nosotros. La presencia del Dios vivo y verdadero. Ese Dios que te acompaña en el trabajo. Ese Dios que te acompaña en tu casa. Que te acompaña en la facultad, en el colegio, en el hospital, en el sanatorio, a donde sea que te encuentres. Pero vos sabés que allí está la presencia del Señor. Es ese Dios del cual la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4 te invita y dice, acércate confiadamente, acerquémonos confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar ese socorro que estás esperando. Eso que estás buscando, eso que anhela tu corazón, que solamente vos lo sabés. Dios dice, acércate con confianza. Y no te está diciendo, mira, tenés que ir en procesión a Tierra Santa. Comprate un tour, entonces te traes después frasquitos de agua del Jordán y cada tanto te tiras un poquito. No está hablando de eso. Ni te traigas tierra de no sé dónde, porque entonces tus macetas van a florecer. No te está diciendo de eso. Está hablando de la presencia de Dios. La misma presencia de aquel que puede decir, el Señor es mi luz. El Señor es mi fortaleza. El Señor es mi salvación. Pero es interesante que la palabra de Dios, porque uno dice, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer en esa cercanía de Dios? Hay un libro por ahí que hace algún tiempo tenía un título muy interesante. ¿Para qué sirve Dios? Y es una pregunta que a veces uno podría hacérsela. ¿Para qué sirve Dios? ¿Para cantar? ¿Para emocionarnos? ¿Para hacer catarsis? ¿Para de alguna manera poder echarle la culpa a alguien cuando las cosas no salen como deberían haber salido? Y dice, bueno, Dios lo quiso así. Entonces buscas un culpable casi. Dios es mucho más que todo eso. Una cosa he demandado al Señor, al Dios presente, al Dios vivo. Y esta, fíjese cómo dice, buscaré.
O sea, no está diciendo, bueno, yo voy a la iglesia como un pajarito. ¿Vio los pichoncitos? Cuando ya rompieron del cascarón y están en el nido, seguramente en su casa, en algún rincón, los gorriones, los ratoneros habrán hecho eso. Usted va a ver siempre que los pichoncitos todavía no tienen ni pluma. Ahí estaban pura piel, hueso y pico. Y están con el pico abierto, ¿vio? Para que cuando venga la mamá con el gusanito, el mosquito o la cucarachita, ya está, listo, ahí lo comen. Y uno dice, bueno, voy a la iglesia y así, Señor, alimentame. Y si por ahí el Espíritu Santo de golpe sopla sobre nosotros, ay, gracias, Señor, me voy bendecido. Y parecía como que sobra de la casualidad. Como aquel que esperaba al lado del agua, ¿viste? Para que se remueva. Entonces uno dice, bueno, capaz me toca a mí. No, acá dice, una cosa yo le pido a Dios, voy a poner esta prioridad. Yo quiero estar cerca de la presencia de Dios. Pero esta voy a buscar. Ese buscar habla de esfuerzo, de dedicación, de prioridad. La palabra buscar significa marcar un caminito por pasar siempre. A ver, para aquellos que tienen un jardincito en su casa. Veo que usted sembró el pastito, le puso allí algunos símiles de espantapájaros para que no se lo coman los gorriones, la semillita. Y dijo, bueno, el caminito va a pasar por acá y por allá. Pero siempre hay alguno de la casa que pasa apurado, ¿vio? ¿Por qué tengo que ir así y así? Yo paso así, por acá. Y usted la primera vez no dice nada, la segunda tampoco. Pero usted va juntando ya, va juntando como la olla a presión. Y de golpe usted va a ver que en todo lado crece el pasto, menos en ese caminito. Quedó un senderito por allí. Bueno, eso que parece fuera de lugar, pero habla de ese buscar. Con voluntad, con decisión. En la gracia de Dios. Pero Señor, yo te voy a buscar. Te voy a buscar cada día. ¿Pero para qué? Para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su santo templo. A ver, ¿qué significa ese contemplar? Es descubrir que el próximo año, en la gracia de Dios, cuando vos te decidís a que el Señor sea tu luz, tu salvación, tu fortaleza, esa inversión de decir, bueno, yo quiero que Dios sea lo importante. La presencia de Dios sea lo importante. Esto yo lo voy a buscar, voy a luchar, me voy a esforzar, me voy a dedicar para que esto sea una realidad. Y no solamente que caiga algo de casualidad. ¿Sabe que empezamos a descubrir a Dios de otra manera? Cuando dice para contemplar la hermosura, es descubrir a Dios. Y permítame decirlo, si usted quiere tener un 2024 totalmente diferente, acá en el Salmo 27 va a encontrar la mejor inversión. Esta buscaré, voy a contemplar, voy a inquirir. La palabra inquirir significa no me quedo con lo superficial, sino que agarro un tractor, permítame decirlo de esta manera, con un arado, con un disco de arado, y voy pasando ahí por la tierra hasta llegar a la raíz. No a quedarme con lo superficial. No a quedarme en ese estancamiento y después, viste, no, qué sé yo cómo será. No, el desafío de Dios cerca, Dios presente. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Dice, Él te va a esconder en el tiempo malo. Yo no sé lo que nos depara los próximos meses. Escuchás pronósticos de todas clases, pero te aseguro que el que hace esa mejor inversión, Salmo 27, el tiempo difícil, en realidad ni siquiera te vas a dar cuenta, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y Dios va a proveer, y Dios te va a cuidar, y Dios te va a esconder.
Fíjate que el salmista dice, aún me va a esconder en el tabernáculo, en el lugar más sagrado, más profundo, donde los enemigos tenían miedo de entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el que entraba allí de alguna manera y no era el que era autorizado por Dios, quedaba leproso, marcado de por vida, condenado de por vida. Él me va a esconder aún en esos lugares más sagrados, más santos. Porque vos estás haciendo la mejor inversión de tu vida. Luego dice, levantará mi cabeza entre mis enemigos. Versículo por allí, versículo 6, y me voy apurando. ¿Sabes qué está diciendo? Para el que hace la mejor inversión de su vida, no tenés que tener, permíteme decirlo de esta manera, no te sientas apichonado. No te sientas como un pollito mojado. Sino ese levantará mi cabeza. Literalmente, ¿sabes lo que está diciendo? Va a levantar la cabeza como ese toro bravío que está dispuesto a enfrentar a lo que sea. ¿Viste que la palabra de Dios dice, el Señor, el Espíritu de Dios va a ungir y me va a dar fuerzas como de búfalo? Lo que está diciendo acá, que en esa gracia de Dios, Dios te va a fortalecer de tal manera que en realidad vas a enfrentar las situaciones difíciles confiado en el Señor. Las malas inversiones en la fe, el dejar de lado, no tener la prioridad de que Dios sea lo más importante, sino es el Dios de los demás, te hace como el pueblo de Israel, ¿viste? Cuando tenía que enfrentar a Goliat. Goliat, ese gigantón enorme, bravucón, se levantaba y decía, bueno, a ver, ¿quién se anima de ustedes? Y todo el mundo se escondía, gente de guerra preparada, temerosos, incrédulos. Hasta que apareció alguien que le creía a Dios. Alguien que sabía de que Dios no es solamente una historia. No está solamente en las páginas de la Biblia, sino que Dios es el Dios presente, activo. Un muchachito que ni la familia lo tenía en cuenta, pero él enfrentó a Goliat y Dios le dio la victoria. Y creo que todos en esa maravillosa presencia y obrar de Dios podemos decir, bendito sea el nombre del Señor, porque es Dios quien da la victoria. El Señor es quien te ciñe de poder. Por eso habla, dice, yo sacrificaré en tu tabernáculo sacrificios de júbilo. Hebreos capítulo 13 dice que sacrificios de alabanza, sacrificios de la ayuda mutua. Te está diciendo, no te apichones, no te vas a apichonar ante las dificultades, sino que en los momentos más difíciles tu vida va a ser un oasis de bendición, un lugar donde el nombre de Dios va a ser proclamado, donde otros van a encontrar en tu vida, en tu testimonio, en tu obrar, esa maravillosa gracia de Dios para bendición de otras personas. El tema es hacer la buena inversión. Porque cuando haces buenas inversiones, ¿viste? No va mal. En lo económico es mucho más en lo espiritual. Permitime compartir muy rápidamente una oración para el año 2024. Veo que yo le decía, este capítulo no, es insondable, es tan grande. Y uno puede encontrar allí varias situaciones. Y yo le invito a que después esté en su casa, lo vuelva a releer. Es más, permítame hasta darle tarea para el hogar, aunque estemos de vacaciones. Escríbalo el salmo este. Dios va a ser bendecido. Usted dice, no, pero vivimos en la época de la tecnología, de la inteligencia artificial. Agarre papel y lápiz, le digo que da resultado. Versículo 7. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí.
No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor va a estar conmigo. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues, no me abandones a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos que respiran crueldad. Y paramos allí. Porque acá yo le pondría un amén. Porque es unos versículos que te llevan a ver de qué manera tenemos que orar. Señor, que tu misericordia esté presente. Señor, que tu obrar misericordioso. La misericordia habla de algo que ninguno de nosotros merecemos. Pero la bondad de Dios está allí presente. Señor, que tu misericordia no me abandone. Que el obrar de tu gracia, que tu ayuda siempre esté, porque yo he decidido buscarte, oh Dios. Yo soy tu siervo. O sea, es una oración de humildad, de reconocimiento, de entrega, de adoración a Dios, pero diciendo, Señor, no me abandones. Señor, no me abandones. ¿Cómo nos encuentra? ¿Cómo nos encontrará el último miércoles del año 2024? Nadie sabe. Ni nadie sabe qué nos tocará a cada uno de nosotros. Pero permítame decirle con toda seguridad, todo puede pasar. El cielo y la tierra pueden pasar. La vida del ser humano es como la vida de esa planta, compartíamos con los hermanos mayores. Y lo mejor de tu vida es esa flor que hoy está y mañana no está. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Puedes decir amén a esto? La palabra de Dios permanece para siempre. Entonces esta es la oración para decirle, Señor, yo me aferro a esto. Señor, aunque me falte todo, Señor, enséñame, guíame, ayúdame, no me abandones. Enséñame, guíame. ¿Sabe de qué está hablando? De humildad, de dependencia de Dios. De decir, Señor, yo te necesito. Pero me quedan los dos últimos versículos. Y son de esos versículos, yo lo tengo subrayado en la Biblia hace años. Y permítame decirle, subráyelo usted. Pero nos ponemos de pie y ya enseguida vamos a estar orando. El salmista es una persona como cualquiera de nosotros, con los temores, con los miedos, con las incertidumbres. Y él se va a sincerar y él va a decir, Dios, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor, de Jehová, el Dios presente, en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. La bondad de Dios no es una fantasía, no es una ilusión. No es algo que uno dice, bueno, es algo figurado para que podamos entender. La bondad de Dios es algo real. Pero para poder ser testigo de la bondad de Dios en este tiempo, en este año 2024, en este tiempo que voy a decir, pero todo está medio descalabrado, el mundo está todo pata para arriba, Argentina más pata para arriba que de nunca. Créele a la palabra de Dios, porque Dios a aquellos que hacen esa buena inversión los llama a ser testigos, testigos de la bondad de Dios. Si no crees que vas a ver la bondad de Dios, ¿sabes cuál es el diagnóstico? Desmayo.
desilusión, frustración, una mala inversión. El seguir diciendo, y bueno, qué sé yo. Compra la verdad y no la vendas. Hay muchos espejitos de colores, muchas ilusiones, pero la palabra de Dios es verdad. Jesucristo es el camino y es también la verdad y Él es la vida también. Compra la verdad. Que no te vendan, permíteme decirlo de esta manera, gato por liebre. Que no te vendan otra cosa, sino este costo de decir, Señor, yo quiero que lo principal se hace en mi vida. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor. No solamente en la recompensa que Dios tiene con cada uno de sus hijos. No solamente en el galardón que Dios tiene preparado para cada uno de sus hijos. Viste que la vida de fe te dice es necesario que el que crea en el Señor, el que se acerca a Dios crea en Él y que es galardonador, te da el premio. Yo sé de algún día del tribunal de Cristo y de las calles de oro y del mar de cristal, pero Dios te dice, Dios va a bendecirte. Dios va a manifestar esa bondad acá, en la tierra. En medio de un mundo incrédulo, pagano, donde trata de sembrar esa disconformidad y esa queja, para los hijos del Señor hay fortaleza, hay bendición, hay salvación, hay luz en medio de las tinieblas. ¿Sabes qué? Porque la mejor inversión es decir, el Señor es mi luz, es mi salvación, es mi fortaleza. Aguarda a Jehová. Espera en el Señor, no te desesperes. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera al Señor. Un salmo maravilloso, uno de los salmos donde está tan expuesta la misericordia, la bondad, el corazón de Dios para cada uno de aquellos que se atreven a hacer esa mejor inversión. Yo no sé cómo te fue este 2023. ¿Cómo invertiste tu fe? ¿Cómo invertiste tu confianza? El Dios de los de la iglesia, el Dios de los que cantan, el Dios del pastor, el Dios del líder. No repitas esa inversión, porque vas a seguir igual. Pero vos cuando te decidís a invertir, decir, el Señor es mi luz, es mi salvación, es mi fortaleza y voy a pagar el precio. Y ese precio es, Señor, yo quiero estar en comunión todos los días contigo. Yo no quiero que sea algo ocasional, que vengan, que me oren, que me canten. No, ni siquiera pongo un CD, una radio cristiana, algo, cántenme. No, mi tiempo con Dios. Mi tiempo para buscar a Dios. Voy a descubrir a Dios como nunca antes. Y aunque un ejército acampe contra mí, Señor, yo sé que tu presencia y tu espíritu está conmigo. Para aquellos que sienten que hay un ejército alrededor suyo que te desanima, te desalienta, que gritan y vociferan, todo está perdido. Hay esperanza en el nombre de Jesús. Hay esperanza en el nombre de Jesús. Pero tenés que tomar esa decisión de la mejor inversión de tu vida. Y ese decirle, Señor, que tu misericordia no se acabe. Señor, quiero conocerte mejor cada día. Quiero estar realmente en tu presencia. Quiero crecer. Quiero profundizar de tu amor. Es el año perfecto para hacer la mejor inversión de su vida. Si quiere tener un año realmente bendecido,
No se confíe, año nuevo, vida nueva. No, eso es puro. El año nuevo y vida nueva está cuando usted hace la mejor inversión. Entonces, en el tiempo que nos toca vivir, vamos a ser testigos de la bondad de Dios. Y en su fe no se va a desanimar, no se va a descongelar, no se va a derretir, sino se va a fortalecer, va a crecer. Porque Señor, yo sé, sigo esperando. Si no es hoy, es mañana, yo sigo esperando, Señor, que voy a ver tu bondad aquí en la tierra. ¿Qué le parece si levantamos nuestras manos y adoramos al Señor?